Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de 30 de París, un cuento bretón del 1 de abril en la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Érase una vez, y una vez será, así empiezan todos los cuentos. No existe el sí ni el quizá. No hay que buscarle los tres pies al gato. En aquellos tiempos viajaba Dios nuestro Señor por la Baja Bretaña, acompañado de San Pedro y de San Juan, y un día iban los tres caminando, absortos en la conversación, cuando les pareció oír los gemidos de un niño pequeño que había en la fosa al borde del camino. Se metieron en la fosa y efectivamente encontraron entre los helechos a un niño pequeño y extraordinariamente guapo, a quien alguien había dejado abandonado allí. Se lo llevaron consigo. Una mujer que no tenía hijos se hizo cargo de él y lo crió como si fuera su propio hijo. Y el niño creció y a los 15 años era ya un joven fuerte y bien parecido. Entonces quiso marcharse a recorrer el mundo. Por más que la mujer intentó convencerlo y por más que le pidió de rodillas que no la abandonara, no sirvió de nada. Y al final le dejó marchar. Antes de que se fuera le dio algo de dinero y él emprendió camino hacia París. Cuando llegó a París, fue directamente al Palacio del Rey, pidió trabajo y lo aceptaron porque tenía cara de ser muy despierto y tenía en general muy buena planta. Y el rey no tardó mucho tiempo en reparar en él y cogerle cariño, tanto que los demás criados estaban celosos de él y buscaban todos los medios y maneras para perjudicarlo. Y un día, cuando los criados ya habían comentado todas las formas posibles, pues uno dice: me gustaría saber por qué el sol es tan rojo cuando sale por la mañana. Y los demás opinaron que no sería fácil averiguarlo. Y entonces, ¿y si vamos a contarle al rey de 30 de París? Ese era el nombre que le habían puesto, pues no sé por qué motivo. Y se ha jactado de que es capaz de preguntarle al sol por qué es tan rojo cuando sale por la mañana. Eso, vamos a hacerlo. Así que el jefe de los mozos de la cuadra se fue a buscar al rey y le dijo: ¡ay, si supierais, Alteza, lo que ha dicho 30 de París! Pues, ¿qué ha dicho?, preguntó el rey. Pues se ha jactado de ser capaz de ir al sol y preguntarle que por qué es tan rojo cuando sale por la mañana. No es posible que haya dicho eso. Que sí que lo ha dicho, Alteza, os lo aseguro. Bien, pues dile que venga a verme. Y entonces 30 de París se presentó ante el rey. ¿Cómo? 30 de París. ¿Te has jactado de poder preguntarle al sol por qué es tan rojo cuando sale por las mañanas? Yo, Alteza, no, nunca he afirmado tal cosa. Sí que lo has hecho, muchacho, y me lo han asegurado fehacientemente, y ahora tendrás que cumplirlo. Porque te has vanagloriado y si no, morirás. ¡Márchate! Podéis creerme si os digo que el pobre 30 de París estaba en un buen apuro. Ahora sí que estoy perdido, se dijo para sí mismo, y no obstante se puso de camino confiando en la misericordia del Señor. Y según estaba abandonando la corte, vio una magnífica yegua blanca que corrió hacia donde estaba él, y le dice: móntate a lomos míos, que yo te conduciré hasta el sol. Aún tenemos 1000 millas por delante para llegar hasta el primer palacio, antes de que se ponga el sol y pasar la noche. 30 de París se montó a lomos de la yegua blanca y ésta se elevó con él por los aires inmediatamente y llegaron a un palacio cuando el sol se estaba poniendo, y 30 de París desmontó y, siguiendo el consejo de la yegua, llamó a la puerta del palacio: toc, toc, toc. Pues, ¿quién está ahí? 30 de París, con mi corcel, y yo, pues somos 31. Le abrieron y entró y cenó con la hija del dueño del palacio. ¿Y a dónde viajáis?, preguntó. Pues sinceramente, princesa, ni yo mismo lo sé muy bien. Me han ordenado que le pregunte al sol por qué es tan rojo cuando sale por las mañanas, y no sé qué dirección debo tomar. ¡Qué casualidad! Si alcanzáis alguna vez la meta de vuestro viaje, preguntadle también al sol, os lo ruego, cuál es la causa de la larga enfermedad de mi padre y qué hay que hacer para devolverle la salud. Se lo preguntaré, princesa. Y al día siguiente,
Cuando salió el sol, 30 de París se volvió a montar en su yegua blanca, se elevó inmediatamente por los aires y se puso en marcha, mucho más rápida que el viento. Cuando empezaba a ponerse ya el sol, llegaron al segundo palacio, que estaba a 1000 millas de distancia del primero. Igual que en la primera vez, 30 de París fue amablemente acogido por el señor del palacio, que le invitó a que cenara con él. ¿Y a dónde vais de viaje?, preguntó. Pues a decir verdad, me han ordenado que le pregunte al sol que por qué es tan rojo cuando sale por las mañanas, y por eso viajo. Pero ni yo mismo sé muy bien qué camino debo tomar. Bueno, pues si alguna vez llegáis al sol, preguntadle también, os lo ruego, cuál es la causa de que un peral de mi jardín esté por un lado seco y no de frutos, y que por el otro dé frutos todo el año. Pues claro, se lo preguntaré con mucho gusto. Y a la mañana siguiente, muy temprano de nuevo, con su yegua blanca, preguntó entonces 30 de París a su corcel: ¿qué? ¿Nos falta mucho para llegar? No, nos quedan 1000 millas aún por delante, pero en cuanto llegaremos a un brazo de mar, nos separaremos. Tendrás que dejarme a un lado de la orilla y te preguntará, pues, el barquero que te vas a encontrar para cruzar al otro lado. Te preguntará que a dónde vas, pero no se lo digas. Tampoco debes decírselo durante el regreso, a menos que hasta que hayas desembarcado a la otra orilla. Y entonces prosiguieron el viaje, y al poco tiempo llegaron al brazo de mar. 30 de París dejó su corcel, pastando allí en el prado, y luego se dirigió al barquero, que había visto allí la barca. Y entonces, no quiero ser impertinente, dijo el barquero iniciando una conversación mientras cruzaban al otro lado. Pero, ¿a dónde vais, señor? Pues, tú crúzame hasta la otra orilla y cuando regresemos, pues ya te diré dónde he estado. Y entonces llegaron a la otra orilla. Ante él divisó el Palacio del Sol. Era el más bello y maravilloso palacio que jamás habían visto sus ojos. Se encaminó hacia él y quiso entrar. Y en ese preciso momento empezaron a salir el sol, que al verlo llegar le gritó: «Vete, vete inmediatamente o te abrasaré. ¿Qué es lo que buscas aquí?» «Oh, sol, excelentísimo señor, he venido a preguntaros por qué sois tan rojo cuando salís por las mañanas». Te lo voy a decir, porque en ese momento ilumino el palacio de la princesa del Castillo Dorado. Pero ahora vete, vete inmediatamente para que pueda salir. Vete o te abrasaré. Antes tenéis que decirme también qué es lo que hay que hacer para devolverle la salud a un príncipe enfermo. Vive en el palacio en el que pasé la primera noche y los médicos no pueden curarlo. Bajo la pata izquierda de su cama hay un sapo. Si lo matan, el enfermo volverá a sanar inmediatamente. Pero ahora vete, vete deprisa. Una última pregunta, excelentísimo señor. No miréis sin que me hayáis dicho cuál es la causa de que un peral que hay en el jardín del palacio y que por una está donde pasé la segunda noche, es que por un lado está completamente seco y muerto por el otro, y en cambio por el otro da fruta durante todo el año. Porque bajo el peral hay una tonelada de plata, y en la parte bajo la cual se encuentra la plata, pues está seca y no da fruto, y la otra, sin embargo, florece y está llena de vida. Pero ahora márchate de aquí inmediatamente, que ya voy con retraso. 30 de París hizo una reverencia y se marchó. Había averiguado todo lo que quería saber, y el sol salió. Y cuando hubo regresado al brazo de mar, el barquero lo recogió en su barca y en medio de la travesía le preguntó: «¿Qué os ha dicho el sol?» Te lo diré cuando estemos en la otra orilla». «Decídmelo inmediatamente o os tiraré al agua». Si lo haces no podrás enterarse de nada en absoluto, así que más te vale llevarme a la otra orilla. Y el barquero lo llevó hasta la otra orilla. «Decidme ahora que ya os he cruzado». «Mira, pues ya te lo contaré en otra ocasión. Si vuelvo a pasar por aquí». «Oh, no, me han vuelto a engañar. Maldito seas. 500 años llevo aquí de barquero y tú
Tú podrías liberarme si quisieras responder a mi pregunta. Sí, para, para ocupar tu lugar y quedarme aquí tanto tiempo como tú, o quizá todavía más tiempo. No, 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 qué va, no, no, yo no voy a responder esa pregunta. No, muchas gracias. Y se marchó. Y entonces el corcel, pues lo encontró donde lo había dejado. ¿Qué? Le preguntó. ¿Ha salido bien parado? Sí, incluso muy bien. Entonces monta que nos vamos. Y cuando empezaba a ponerse el sol, llegaron ante el palacio en el que habían pasado la segunda noche de viaje de ida. 30 de París fue recibido cordialmente y volvió a entrar con el señor en el palacio. Entonces, bien, ¿y le habéis expuesto mi petición al sol? Pues sí, sí que lo he hecho. ¿Y qué es lo que os ha dicho? Que debajo de vuestro peral hay una tonelada de plata y que la parte del árbol bajo la que está, pues claro, está seca y no da fruto, mientras que por el contrario la otra florece y sí da fruto. Derribaron inmediatamente el peral y lo comprobaron, y comprobaron que el sol había dicho la verdad. Y a la mañana siguiente, muy temprano, 30 de París y su corcil prosiguieron el viaje. Al ponerse se encontraron en el palacio en el que habían pasado la primera noche. Y 30 de París fue recibido con mucha amabilidad, cenó con la hija del señor del palacio y pues el señor todavía estaba enfermo en cama. Bien, preguntó yo. ¿Le habéis expuesto mi petición al sol? Sí, sí lo he hecho, princesa. ¿Qué es lo que os ha contestado? Pues me ha dicho que bajo la pata izquierda de la cama de vuestro padre hay un sapo, y que vuestro padre no recobrará la salud hasta que hayáis quitado el sapo de ahí y lo hayáis matado. Buscaron debajo de la cama y encontraron el sapo en el lugar indicado, y lo mataron. Inmediatamente el señor del palacio, pues se curó. Así que a la mañana siguiente, cuando salió el sol 30 de París y su corcel prosiguieron el viaje, y al atardecer regresaron a París, allí ante el palacio del rey. Ya estás aquí, 30 de París, dice el rey. ¿Qué? ¿Has tenido suerte en tu viaje? Absolutamente, Alteza. ¿Y qué es lo que te ha contestado el sol? El sol, Alteza, me ha contestado que lo que hace que los amaneceres sean tan rojos es el palacio de la princesa del Castillo Dorado cuando él lo ilumina. Bien, bien está. Esa princesa debe de ser muy bella. 30 de París volvió al trabajo, el mismo que desempeñaba antes, y durante una temporada pues los camaradas lo dejaron en paz. Sin embargo, seguían buscando la forma de deshacerse de él. Pues sí, hasta que poco tiempo después uno de ellos fue a buscar al rey y le dice: si supierais, Alteza, lo que está diciendo 30 de París, pues ¿de qué se está jactando? ¿Qué de qué? Pues dice que os podría traer aquí a vuestro palacio a la princesa del Castillo Dorado. ¿De veras? Dile que venga ahora mismo a verme, pues ardo en deseos de ver a la princesa. Y le informaron a 30 de París que debía ir inmediatamente a ver al rey. ¿Cómo? ¿30 de París? ¿Te has jactado de que serías capaz de traer aquí a mi palacio a la princesa del Castillo Dorado? No, no, Dios mío, pero jamás he dicho tal cosa, Alteza. Lo has dicho y lo vas a hacer, de lo contrario morirás. Partirás inmediatamente. Nuestro pobre 30 de París estaba de nuevo en un gran apuro. ¿Y qué voy a hacer? Se decía a sí mismo. Si al menos viniera mi buen caballo blanco, pues para ayudarme de nuevo. Y a la mañana siguiente partió muy temprano. Apenas había abandonado la corte cuando vio a la yegua blanca que se dirigía hacia él, diciéndole: monta rápidamente a lomos míos, que partiremos. Tenemos un largo viaje por delante. Y entonces abrazó a la yegua con alegría, se montó en ella y partieron. Llegaron a la orilla del mar. En el mar, mientras cabalgaban allí por la playa, pues divisaron fuera del agua un pequeño pez con la boca abierta a punto de morir. Coge rápidamente ese pez y lánzalo al agua, dice la yegua blanca. 30 de París se apresuró a hacerlo, y una vez en el agua el pez asomó la cabeza y dijo: bendito seas, 30 de París, pues yo soy el rey de los peces. Si alguna vez me necesitas a mí, o alguno de los míos, llámame y apareceré. 30 de París se montó ahí en una barca que vio cerca de allí y cruzó el brazo de mar.
se encontró ante el palacio de la princesa, que era entera y completamente de oro. Llamó a la puerta y la propia princesa le abrió. «Buenos días, 30 de París», le dijo, haciéndole entrar. «¿Has venido a llevarme a la corte del rey de Francia?» «Pues sí, es la verdad, princesa. Iré contigo, pero esta noche la pasarás aquí y mañana temprano partiremos». Pasó la noche en el palacio y a la mañana siguiente partieron. La princesa se llevó consigo la llave de su palacio, pero mientras iban navegando se le escurrió de la mano y cayó al fondo del mar. En la otra orilla encontraron a la yegua blanca y se montaron ambos en ella y emprendieron el camino hacia París. Cuando el viejo rey vio a la princesa del Castillo Dorado, le entró tal alborozo que casi perdió el juicio y desde entonces, todos los días, había en la corte fiestas, juegos, y él quería casarse inmediatamente con la princesa, y ella le dijo que nada deseaba más que casarse con él, pero con una condición, que le llevaran hasta allí su castillo dorado y lo colocaran junto al del rey, pues no quería vivir en otro que no fuera el suyo. Y el rey se quedó desconcertado. ¿Pero cómo iba a llevar el palacio de la princesa a París? ¿Cómo sería posible? «Va», le dijo uno de los cortesanos, «el que nos ha traído a la princesa, pues que os diga también, que os traiga también su palacio». Y entonces volvieron a pedirle a 30 de París que se presentara ante el rey. «Pues bien, 30 de París, tienes que ir a por el castillo dorado de la princesa y traérmelo aquí, pues la princesa no quiere vivir en ningún otro sitio que no sea ese». «Pero ¿cómo voy a hacer eso, Alteza?» «Como tú creas más conveniente. El caso es que o me traes aquí el maravilloso castillo o perderás la vida». Nuestro pobre 30 de París estaba ahora en más aprietos que nunca. «Ay, si mi corcel estuviera nuevamente a mi lado», se dijo a sí mismo, «quizá pudiera volver a ayudarme a salir del apuro». Y en la mañana siguiente, cuando estaba abandonando el palacio por el patio, vio de nuevo a la yegua blanca, que ella le estaba esperando, y se lo contó todo. Y entonces dice: «Mira, regresa y ve a ver al rey», le aconsejó la yegua, «y dile que para tu viaje necesitas un caballo cargado de oro y otro cargado de carne». Y así pues, 30 de París le pidió al rey un caballo cargado de oro y otro cargado de carne. Se los llevaron e inmediatamente después emprendió el viaje con la yegua blanca. Llegaron a la orilla del mar. 30 de París cargó la carne en un barco y luego se marchó de allí dejando en la orilla a la yegua y a los dos caballos. Sin embargo, no hubo contratiempo. Atracó en una isla en la que vio 4 leones tan hambrientos, muertos de hambre, que estaban luchando terriblemente para comerse entre sí. «No luchéis de esa forma tan atroz, pobres animales», les gritó. «Seguidme, que yo os daré de comer». Y los 4 leones lo siguieron hasta el barco, y él les echó carne en abundancia para que comieran. «Bendito seas», dice uno de los leones, una vez que ya se hubieron saciado. «Nos habríamos comido entre nosotros si no hubieras llegado, pues en nuestra isla reina una terrible hambruna. Si alguna vez nos necesitas, llámanos y nos apresuraremos a salir en tu ayuda». «Pues la verdad, a decir verdad, mis queridos animales, ahora mismo necesito urgentemente ayuda». «¿Qué podemos hacer por ti?» «Pues el rey de Francia me ha ordenado que le lleve a París el palacio de la princesa del Castillo Dorado, así que si no lo hago, lo pagaré con mi muerte». «Si no es más que eso está hecho». Y los 4 leones se fueron corriendo al Castillo Dorado, lo arrancaron de la roca sobre la que estaba edificado y lo cargaron en el barco. Antes de marcharse, se dirigieron de nuevo a 30 de París diciéndole: «Volverás a necesitarnos, 30 de París, pero estés donde estés, llámanos y nosotros acudiremos». Y cuando la mañana siguiente el rey abrió los ojos, se quedó muy sorprendido de que su alcoba
estuviera mucho más iluminada que de costumbre. ¿Qué significa esto? Saltó de la cama y se asomó por la ventana. ¡Vaya, el castillo dorado está aquí! Se fue corriendo a los aposentos de la princesa y le dijo: «Vuestro castillo está aquí, princesa, venid a verlo». Es verdad, no puedo negarlo. Vamos a visitarlo. Y se dispusieron a visitar el castillo dorado, acompañados por toda la corte. Pero ¿dónde está la llave?, preguntó la princesa al darse cuenta de que la puerta estaba cerrada. Ah, sí, ya me acuerdo. Se me escurrió de la mano y cayó al mar cuando veníamos hacia aquí. Pues mandaremos a hacer otra llave y podremos casarnos sin más demora. Oh, en este mundo no hay cerrajero que sea capaz de hacer una llave como la que abre la puerta de mi castillo. Necesito recuperar a toda costa mi antigua llave. Mientras no aparezca, no quiero hablar de casarme, pues no celebraré mi boda en ningún sitio que no sea mi castillo. ¿Pero qué puedo hacer yo para recuperar esa llave del fondo del mar? Como no lo consiga 30 de París, pues no habrá ninguna manera. Y en eso estuvieron todos de acuerdo. Así que 30 de París recibió del rey la orden de encontrar la llave y llevarla allí. De lo contrario, le esperaría la muerte. Así que a la mañana siguiente fue su fiel yegua y él emprendieron de nuevo el viaje, y cuando llegaron a la orilla del mar, la yegua dijo: «¿Te acuerdas del pececillo al que le salvaste la vida lanzándolo al agua?» Sí, sí que me acuerdo. Pues ya sabes, él era el rey de los peces y te prometió que te saldría en tu ayuda si lo necesitabas. Llámalo. Y entonces 30 de París se fue a la orilla de la playa, llamó al rey de los peces, inmediatamente llegó nadando hasta allí y sacando su cabecita del agua dijo: «¿Qué servicio puedo prestar, 30 de París?» «Alteza, necesito la llave del castillo dorado de la princesa que dejó caer al fondo del mar durante nuestra travesía que hizo conmigo hacia París». «Si no es más que eso, está hecho». Y en un santiamén el rey de los peces convocó a todos sus súbditos, llamando a cada uno por su nombre. Ya fueron pequeños, tan grandes, a todos, y según iban pasando preguntó a cada uno si había visto la llave del castillo dorado, pero ninguno la había visto. Todos habían acudido a la llamada a excepción de una vieja hembra que siempre llegaba tarde, y por fin llegó también, y en su boca llevaba la llave. El rey de los peces la recogió y se la lanzó a 30 de París, que de inmediato emprendió la ruta hacia París con su caballo. Y entonces dice el rey, entregándole la llave a la princesa: Ahora ya no tiene ningún motivo para aplazar nuestra unión, pues he satisfecho todos vuestros deseos». «Sí, es verdad», dice ella, «ahora tenemos que preparar la boda. No obstante, falta aún una minucia que no os resultará difícil después de todo lo que habéis hecho por mí». «Hablad, princesa, y os obedeceré». «Alteza, vos ya no sois ningún niño, así que antes de que os tome por esposo, me gustaría veros vuelto a la edad de 25 años». «¿Pero cómo podría ser eso?». «Pues nada más fácil. Vos ya habéis conseguido muchas cosas más difíciles. Simplemente os tenéis que hacer con el agua de la muerte y el agua de la vida». «¿Pero dónde? ¿Dónde se pueden encontrar?». Eso es una cosa vuestra. El caso es que no me casaré con vos hasta que lo tengáis». Y entonces el viejo rey mandó volver a llamar a 30 de París y le dijo que su última misión sería traerle el agua de la muerte y el agua de la vida, y que si no lo conseguía, que se preparara para morir. Y a la mañana siguiente 30 de París halló de nuevo su yegua, que estaba ahí esperando en la puerta del patio del palacio, y él le dijo pues lo que el rey le había exigido en su última misión. «Oh, no», dice, «esa es nuestra prueba más difícil, pero si conseguimos superarla, todo habrá acabado y te dejarán por fin en paz. Así que partamos, pues nos espera un largo viaje». Después de atravesar muchos reinos de los más diversos países, pues viajaban siempre por los aires,
Llegaron por fin a su destino, un bosque intrincado que quizás ningún ser humano había pisado jamás. Mira, mira allá abajo, al pie de aquellas peñas altas que ves allí, están las dos fuentes, dice la yegua a su compañero de viaje. Una gota, una sola gota, cae cada mañana de cada una de las peñas, a cada una de las dos fuentes. Sí, ya veo las dos fuentes, pero también veo que cada fuente está guardada por dos leones. Seguro que si me acerco me harán pedazos. Llama al rey de los leones y pídele ayuda. Así que llamó al rey de los leones y apareció enseguida. ¿En qué puedo servirte, 30 de París? Pues el rey de Francia me ha enviado aquí a por una botella de agua de la muerte y otra de agua de la vida. Pero los 4 leones que veo allí, en las dos fuentes, seguro que me hacen pedazos si me acerco. No te preocupes. Hablaré con mis compañeros. Y el rey de los leones se dirigió hacia los 4 leones que guardaban las dos fuentes y les ordenó que no hicieran daño alguno a 30 de París. Y éste llenó entonces con toda tranquilidad sus botellas, una de cada fuente, y luego, hablándole, pues le dio las gracias al rey de los leones. Regresó a París montado en su yegua blanca. Y el viaje había durado 3 años. Y si antes de que 30 de París partiera el rey, pues fíjate, si antes ya era viejo y decrépito, pues ahora lo estaba muchísimo más aún. Pero, entre tanto, no se había vuelto más sabio. Constantemente estaba hablando de la boda y siempre le estaba dando la lata a la princesa. Y cuando vio que 30 de París regresaba con las 2 variedades de agua, empezó a cantar y a dar saltos de alegría como un auténtico niño que quiso que le rejuvenecieran inmediatamente para poder casarse lo antes posible, y le quitaron la ropa, lo tumbaron de espaldas encima de una mesa y le derramaron sobre todo el cuerpo algunas gotas de agua de la muerte. No pudo decir ni esta boca es mía. Se murió en el acto. Y la princesa del castillo dorado dijo: «Rápido, llevaos de aquí este cadáver y arrojadlo al foso del castillo para que se pudra». Pero quien ha hecho todo el esfuerzo y ha cargado todas las penalidades, ese debe de tener su recompensa. Mi esposo será 30 de París y ningún otro. Y ocurrió tal y como ella había dicho, y arrojaron al foso del castillo el cadáver del viejo rey, y 30 de París se casó con la princesa del castillo dorado. Se celebraron fiestas, banquetes espléndidos, pero cuando el banquete de bodas se estaba acabando, 30 de París dice: «Ya solo hay una cosa que me aflige». «¿Cuál?», preguntó la princesa. «Que no veo que esté aquí entre nosotros mi fiel yegua blanca. Ella me aconsejó y me ayudó con todas las pruebas por las que he tenido que pasar». Y entonces, en ese momento, sin que nadie supiera cómo había llegado, vieron en el salón a una mujer de cautivadora belleza, mucho más bella aún que la princesa del castillo dorado, que ya de por sí era bellísima. Y aquella mujer dijo las siguientes palabras: «Yo soy quien te ayudó en todos tus trabajos y pruebas, en la figura de una yegua blanca. Yo soy la Virgen María, enviada para protegerte por Dios nuestro Señor, que te salvó del foso donde te habían abandonado, en la orilla del camino». Y después de decir eso desapareció. Nadie sabe cómo. Y colorín colorado, pues este cuento se ha acabado. Buenas noches a Laura, Lucía, Elena, Héctor, Pablo, Aina y a todos los que aman los cuentos.